Chicas, ¿cómo están? Hola Fer, bien, bien. ¿Y tú? También, muy bien, gracias, estoy muy contento. Porque, pues, ya es miércoles, Así estamos es. aquí reunidos, de manera muy, muy agradable. ¿Qué tal su día? Bien, movido, pero todo bien. ¿Y tú, Carlita? ¿Tú, Carla? Igual, tranquilo, el mío se ha ido tranquilo. Está muy bien, fíjense que he estado revisando ciertas cosas que me están haciendo mucho ruido en las redes durante esta semana, que tiene que ver sobre lo que se está hablando con la ansiedad y lo que se está hablando con la depresión. Entonces creo que es muy importante que podamos hablar un poquito del tema para clarificar ciertas cosas, porque ahorita desafortunadamente, como son temas que se están popularizando mucho, mucha gente está agarrando y pensando que tiene ansiedad o depresión sin saber realmente qué es. Claro. ¿Okay? Y eso es pues es muy interesante, pero sí necesitamos tener una guía, ¿no? Porque podemos creer cosas que no son ciertas y sufrir por esas cosas, ¿va? Sí. Yo quiero que agarremos el tema de la depresión. Sí, de la depresión, para poder, pues, clarificar y hablar un poquito, ¿no? ¿Qué no se le debe decir a una persona deprimida? ¿Qué es la depresión? ¿Es normal la depresión? ¿Qué piensan ustedes? Estamos todos en el campo de la psicología. ¿Qué podemos decir? Pues bien, la depresión, como sabemos, es un estado de tristeza que llega a alterar los hábitos de sueño, hábitos de alimentación, ¿Sí? llega a interferir con la rutina de la persona, con hábitos de higiene. También está caracterizada por la dificultad para experimentar placer. Uh-huh. Y bueno, todo esto, para llamarla depresión, tiene que ser diagnosticado por una persona profesional a través de diferentes mecanismos, ¿no? No podemos decir estoy deprimido por solo estar triste. Es una tristeza que se sostiene por cierto periodo de tiempo. Sí. Eso es la depresión. ¿Quieren aportar algo más acerca de esto? Claro, creo que lo que dices es fundamental. O sea, realmente para poder hablar o decir que una persona tiene depresión debe haber un diagnóstico de por medio. O sea, si no es una palabra cualquiera, ¿no? O incluso una forma de llamar la atención. ¿Tú cómo ves, Carlita? No, pues como bien dicen, tiene que ser diagnosticada por un experto, si no ya está de por sí muy estigmatizada. Uh-huh. Ya por el hecho de estar triste una persona puede creer que tiene depresión o solo un evento desafortunado que desencadena una tristeza. Puede ser una tristeza que perdure, sin embargo no puede todavía decirse que es depresión. Y se han creado muchos estigmas, incluso desde Facebook se ve que hasta parece una moda estar triste, estar deprimido. Sí, y eso es es pues como que ahí es donde la psicología debe intervenir, porque no debe ser estigmatizada una enfermedad que sí puede llegar a recaer pues gravemente. Sí, Claro. sin duda. Ayer leí un artículo que fue escrito en una universidad de Perú, creo que en el año 2007, y hacía un pronóstico. El top, vamos a decir, la enfermedad o las enfermedades número 1 a nivel mundial que causan la muerte tiene que ver con lo cardiovascular. Uh-huh. De ahí creo que la depresión es el número 3. Pero según esta universidad de Perú, ellos decían que para el año 2020 probablemente la otra causa, número 2, iba a ser la depresión. Entonces es un problema gravísimo que se invisibiliza por toda esta, lo que dices de Facebook, ¿no? De que, no sé, mi meme no tuvo tantas reacciones, me voy a deprimir. O es algo que pasa y la gente lo dice, o sea, también en YouTube, ¿no? O sea, los influencers empiezan a hablar y decir, las mismas series se apoyan de esa temática. Sí. Por supuesto, y eso es gravísimo, porque es, oye, ¿cómo? O sea, que estar deprimido es... No puede ser una moda, ¿no? Exacto. Claro. Y la peor parte es que las personas que sí están deprimidas no se toman en cuenta. O se deja de mirar a ellas. Exactamente, se deja de mirar a ellas porque pues llega uno al punto de decir, bueno, es moda, solo está triste. Se le va a pasar, ¿no? Exactamente, sí, exactamente, Sí, es impresionante. Fíjate que es muy curioso, porque cuando uno habla de depresión, estos síntomas que acabas de dar, yo creo que sería muy bueno que los pudiéramos poner en un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Para que sea muchísimo más claro. O sea, sí. Me referiste en su alimentación, ¿no? Uh-huh. Cambios en su alimentación. Una persona con depresión, ¿qué hace con la comida? Empieza a o comer en exceso o inapetente, ¿no? Dejar de comer. Uh-huh. Con el sueño igual. Una característica puede ser muchísimas horas de sueño, o sea, que la persona quiere dormir demasiado, o por el contrario, que experimenta insomnio. Entonces, esos son cambios en los hábitos de sueño. También es muy importante observar, por ejemplo,
si hubo algún evento, como dice Carla, un evento desafortunado que desencadena tristeza por mucho tiempo o fue algo espontáneo, ¿no? Como todo estaba aparentemente normal, nada cambió y la persona empieza a experimentar pues este ánimo, como la tristeza, ¿no? Por determinado tiempo. Y das en un punto focal, porque en la vida de todos va a haber momentos de duelo, de pérdida, de dolor, que nos van a tirar. Sí. O sea, seas quien seas, va a llegar algo que te va a derribar, que te va a tirar. Y entonces ahí va a surgir una tristeza natural, pero que no necesariamente es depresión. Claro. Y eso es bien importante explicarlo y diferenciarlo. Porque pues si una persona está viviendo una crisis, no sé, terminó con su pareja, acaba de perder un trabajo, se muere algún familiar, su mascota, etcétera, es necesario que se registre en la mente una impresión de tristeza. Porque cuando no pasa eso, tenemos algo mucho más peligroso. Apenas le estaba leyendo sobre un caso de un chico que pierde a su papá de una manera muy violenta, asesinan a su papá, y ese chico no lamenta la pérdida, no llora, no sufre, o sea, niega, omite esa pérdida, y eso es peligrosísimo, porque es como de, hay algo del orden de la realidad que no está registrando, y entonces lo que puede desarrollar a partir de ahí va a tener que ver con mucho enojo, con mucha tristeza, etcétera, ¿no? Y ok, muy bien. Hablabas también sobre el aliño, o sea, la forma en que uno háblame un poquito de eso. Por ejemplo, una persona que deja de bañarse por mucho tiempo, deja de cambiarse la ropa o ponerse ropa limpia y todo lo que eso implica, peinarse, etcétera, todos los hábitos de higiene que se deben tener para la cuestión de salud, se dejan de lado, ¿no? Dejan de ser tan importantes o la persona no tiene capacidad de hacerlo. Otra cosa importante es, por ejemplo, vi una imagen de recámaras de personas que tenían depresión y estaban hechas un caos. Sí, claro. Y esa misma habitación, después de que la persona había trabajado con la depresión, y era otro espacio. Entonces, eso también puede ser un indicador, ¿no? Como cómo es el espacio donde la persona está viviendo actualmente, si está muy desordenado, si está ordenado. Es otro indicador. Son símbolos muy palpables, ¿no? Son signos que uno puede observar, y hay que tomar en cuenta de que pues no solo es uno, ¿no? O sea, claro, no porque duermo mucho estoy deprimido, vamos, sino que tiene que haber una suma. Tiene que cubrirse con varios de estos aspectos, ¿no? Y un seguimiento, ¿no? Una constancia. Claro, en los síntomas. Sí, exactamente. No es como el fin de semana me pasó algo demasiado malo y no quise bañarme. Eso es normal, o sea, es una tristeza normal. Claro. Pero si esto se prolonga por determinado tiempo y no solo un aspecto, sino es el sueño, es los hábitos de alimentación, de higiene, mi espacio, tristeza recurrente y demás, claro, ahí sí es cuando hay que poner atención y por supuesto buscar ayuda, ¿no? La idea de difundir esta información es también promover que se busque ayuda y que se busque a tiempo, sí, ¿no? Claro. Acostumbrarse a vivir con un malestar ya no es vivir, ¿no? Ya sería sobrevivir. Poner solución a tiempo porque es tratable. ¿Sí? No es algo que sea incapacitante para vivir mientras se trate. Muy bien, esa aclaración es importantísima. Yo quiero que profundicemos un poquito más en cómo surge la depresión. Yo quiero verlo desde 3 perspectivas. La primera es la perspectiva biológica, ¿no? Dentro del cerebro están ciertos químicos que funcionan y que tienen una influencia directa sobre la conducta. Sí. Se llaman neurotransmisores. Y la depresión, cuando es por causas biológicas, implica que estos neurotransmisores no se están produciendo. Lo que principalmente es dopamina y serotonina. Principalmente. Hay cierta interacción de catecolaminas, pero eso es aparte. Ahí la intervención es psiquiatría directamente, te damos tus fármacos necesarios y puedes salir adelante. Porque eso con un apoyo, o sea, no solo es el fármaco, un apoyo, claro, eso es muy importante. Esa es la primera perspectiva. La segunda perspectiva, vámonos del otro lado del mundo. Surge a partir de lo que la psicología budista explica de la depresión. En el budismo estamos todos interrelacionados porque formamos parte de lo mismo. Más allá de una ideología religiosa, es como que una cuestión transpersonal. Entonces la depresión, explican los maestros budistas, surge cuando el sujeto es consciente de su egocentrismo, porque se siente desconectado, se siente aislado, se siente solo. Y entonces la forma de tratar ahí es como que restablecer el vínculo.
Y la perspectiva que más me gusta a mí tiene que ver con el psicoanálisis, finalmente, porque el psicoanálisis establece que el sujeto para vivir necesita el deseo y tiene consigo el deseo tal cual. Gracias al deseo uno puede establecer proyectos, uno puede tener metas. Entiéndase, ¿sabes qué? El miércoles tengo programa, el sábado voy a ir a comer con mi novio, con mi novia, a, no sé, un restaurante, lo voy a ir a ver ahorita. Hay un proyecto. Cuando llega la depresión, el deseo se desvanece. Y lo que más o menos la explicación es, el deseo protege al sujeto de la muerte. Porque la única certeza que tenemos como seres vivos es que vamos a morir. Sí. En la depresión, explican algunos psicoanalistas, ese deseo se retira. Entonces el velo se quita y el sujeto ve directamente a la muerte. Entonces aquí la cuestión es, ¿para qué hago cosas? Sí, me voy a morir. Es impresionante, ¿no? Está poético. ¿Cómo te suena? Sí, es como muy filosófico hasta cierto punto. Filosóficamente siempre creemos, no, pues estamos solos, vamos a morir, ese es el objetivo. Sí. Pero que el psicoanálisis lo borre tan rotundamente es como, vaya, ahí hasta te quita las ganas de querer conocer, porque al mínimo la filosofía hace que quieras conocer. Claro, sí, o que quieras aprender, pero en este caso te quita incluso las ganas de... Es muy duro la forma en que se explica, pero en realidad aquí la terapéutica consiste en lograr que el sujeto vuelva a desear y entender por qué dejó de desear. Aquí normalmente hay que entender que la depresión no siempre tiene que ver con tristeza. La depresión tiene que ver con enojo también. Una persona deprimida no tiene que estar necesariamente como intensamente tristeza y tirada. Sí. No necesariamente. O sea, puede ser una persona enojada y puede ser una persona cuyo ajuste en el mundo sea a partir del enojo. Claro. Porque hay una fluctuación de por medio. Sí. Está bueno, ¿no? Sí, sí. Algo que platicaba con Carla hace un momento muy interesante, es algo que ella había revisado respecto a Aaron Beck, creo, ¿no? Ah, sí, el modelo... ¿Podrías explicarme? El modelo de la triada cognitiva de Beck. Aaron Beck es el principal autor, como el nombre lo dice. Sí. Él básicamente dice que en la depresión tienes un mal concepto de ti mismo, lo basa en esquemas. Ese mal concepto de ti mismo lo transmites al esquema de tu vida, tus esquemas de la actualidad. Están mal, también están mal, ¿por qué? Porque en automático pues tú estás mal, tú como persona no rindes, eres un inútil, tienes un mal concepto de ti mismo, se vuelve un mal concepto de tu entorno y eso lo transmites al futuro. No hay buenos esquemas del futuro, no va a haber nada bueno, todo va a seguir siendo lo mismo, todo va a irme mal. Sí. Cuestiones así, lo manejan esquemas en el que pues sí, solamente puede irte mal, tú estás mal como persona y todo lo que tienes ahora está mal. Entonces, como lo trabaja a través de esquemas, básicamente dice, como filtras todas tus emociones, todo lo que haces a través de esos esquemas, todo resulta en algo negativo. El problema es que cuando se vuelve constante es cuando puede conducirse a ideas suicidas. ¿Por qué? Porque no ves un buen futuro. Claro. Entonces, mientras no ves un buen futuro de por medio, pues no ves el caso de llegar a él. Exacto. Y ahí se vuelve algo grave, algo como que de plena tensión. Sí. Entonces, en estos casos, lo que él propone es trabajar con la atención de esos esquemas, de revitalizarlos, de situar a la persona en algo totalmente antidepresivo. Claro. Y bueno, además de trabajar con los esquemas y los modelos, básicamente él hace la relevancia de que todo lo que piensas te enferma. Y lo hemos visto incluso como las tasas de suicidio suben, pero hasta en lugares donde curiosamente, ahora sí ya yéndome a lo anatómico, son personas muy aisladas del sol inclusive. Sí. Entonces ahí hasta dices, ok, o sea, el pensar no es cualquier cosa, como que tú mismo te lo generas, a veces inclusive los medios naturales te pueden enviar a eso. Sí, y ese es el posicionamiento, ¿no? Es como un poquito el cuento del vampiro, ¿no? Que está en las sombras todo el tiempo. Claro, el individuo requiere cierta cantidad de energía, de hasta cierto punto convivencia con su entorno para poder estar saludable. Por supuesto, sí. Yo creo que para que sea mucho más claro esta idea de lo que propone Aaron Beck, ¿por qué no lo manejamos como un ejemplo? Un ejemplo, bueno, podría ser un hombre es despedido de su empleo. Bien. Lo llevó durante 5 años. Muy bien. Antes de despedirlo, su jefe le dice que es un inútil, que no se desempeñó como debía y que fue una decepción como empleado, ¿no? Desde ese momento, ok,
atentaron contra tu ser, te insultaron, te describieron negativamente. La cuestión es que si esa persona se lo empieza a creer, pero lo lleva consigo al punto en que se describe a sí mismo, ¿no? Ahí ya está la mala autopercepción. Sí. Ok, entonces esa mala autopercepción tal vez la alimente y la alimente con la soledad, con los malos hábitos, y después la transporte a otros esquemas, que es su entorno cotidiano. Claro. Cuando sucede así, ok, entonces ya está empezando su depresión, porque uno ha prolongado eso. Otra se creyó una descripción que, pues, aparte de que ni siquiera él mismo sabe si es correcto o no, la está llevando a todas partes. Muy bien. Ni siquiera cuestiona, ¿no? Exactamente, no se Creo. pregunta si simplemente fue el enojo de su jefe en ese momento, o cuestiones así, o que simplemente dice, sí, tal vez no era tu labor y ya. Pero no, entonces lo transporta a otros esquemas, y ya que modificó su entorno en un aspecto negativo, lo transporta al futuro. Entonces ahí ya está, ya es como que para que emplear los esquemas de Aaron Beck. Empezó con la mala percepción de sí mismo, lo transportó a su entorno habitual y lo transporta a entornos futuros. Ya no voy a encontrar trabajo, soy un inútil, ya no sirvo para nada. Sí, tienes razón. Para complementar, algo bien interesante que hay que entender es que en realidad la depresión no está fuera. No está fuera del sujeto, es una forma en que el sujeto percibe. Claro. Entonces, de esa línea puede percibirse o describirse incluso como imaginaria. Sí, porque, está fuera de la realidad. Exactamente, o sea, y eso es impresionante, porque a qué punto nos pueden llevar estas influencias, el estilo de vida, lo que se nos dice, nuestras rutinas mentales, etcétera, que nos lleve a creer y a asumir que el mundo, pues, finalmente nos está negando algo. Tiene que ver con una frustración, tiene que ver con yo deseo pero no puedo tener. ¿Y quieres decir algo? Bueno, sí tiene que ver totalmente con lo que pasa dentro de mí, y me gustaría retomar una frase que leí hace días que decía que calidad de pensamiento es calidad de vida. Muy bien. Entonces, en la medida que nosotros pensemos, en la medida de los hábitos que tengamos con nuestro pensamiento y los pongamos atención a eso, podemos determinar la calidad de vida literalmente que vamos a tener, porque eso influye en nuestros hábitos de alimentación, de sueño, que son cosas que son fundamentales para poder vivir y vivir con calidad, ¿no? Claro. Y de ahí en adelante, con nuestras relaciones, con la percepción que tiene la persona de sí misma, que son cosas muy importantes y componentes, pues que le dan fuerza a la depresión, ¿no? Claro. Yo quiero agregar también que nuestra mente tiene cierta capacidad de poder soportar la frustración y la tensión. Cuando ese umbral se rebasa, empezamos a percibir como doloroso esta frustración, pues, y eso puede contribuir a una depresión, en términos generales. Y otra cosa, ahora lo más importante de todo, ¿qué no debemos decirle a una persona deprimida? Bueno, para muchos puede parecer obvio, como de que estás exagerando y demás. Claro. Eso sí es evidente que no debes decirle a una persona deprimida, porque claro, pues en ese momento sus problemas son el peso del mundo. Exacto. Y tienes que entenderla, apoyarla. Pero tampoco puedes decirle cosas como échale ganas, vas a seguir, tú puedes, porque en ese momento la persona no tiene el recurso de pensar así, ni siquiera tiene como que, ¿cómo explicarlo? No tiene ni la concentración suficiente para entenderlo. Es buenísimo. La verdad es poco a poco. No, de estar con la persona un pie por otro. Claro. O no puedes decirle cosas como sí, échale ganas, vas a seguir, o sea, no es apropiado. Buenísimo, tienes toda la razón. Creo que aquí podemos rescatar un poquito la parte de algo que ya hemos comentado en su momento, el sentido de lo que se dice, lo que las tendencias mueven y manejan, ¿no? Ahorita con esto de el marketing, con esto de la autoayuda, con esto que malamente se llama coaching, que no lo es, pero pues se maneja como tal, se establece que todos los sujetos tienen los mismos recursos. Entonces, si tú le dices a alguien échale ganas, va a salir adelante. Y eso es una mirada muy cruel, porque no todos tienen los mismos recursos. No. Y una persona que está en depresión ni siquiera se siente fuerte. Claro. Como incluso a veces para levantarse de la cama. Por supuesto. Entonces, ¿cómo le va a echar ganas si no tiene ganas de estar ni siquiera despierta, de comer, etcétera? ¿Qué les parece si pensamos en qué sí podemos hacer o decir a una persona que está pasando por un momento así y lo comparte contigo, o tú te das cuenta?
Pienso que lo más importante es que esa persona se sienta apoyada y sienta que no está sola, ¿no? O decirle, por ejemplo, estoy contigo, te apoyo, ¿qué necesitas? Claro. Muy bien, buenísimo. Otra cosa importantísima es que es muy difícil que una persona por sí misma salga de la depresión. Sí. El ejemplo que ocupo muchas veces es no puedes ver atrás de ti. O sea, por muy bueno que te seas, mucho deporte que hagas, hay cosas que uno no puede ver. Entonces, necesariamente una persona con depresión o que percibe que tiene depresión, que duerme mucho, que come mal, que no desea, etcétera, requiere ayuda profesional. Entonces, Claro. o sea, ya sea la persona o su medio, que alguien que le diga, oye, no vas a poder así, necesitas que alguien te entienda y demás, o sea, para romper en parte el estigma. ¿Qué piensas? ¿Qué otra cosa? No, pues es completamente cierto. Como bien ella dijo, no debes de hacer sentir sola a la persona. Creo que eso es lo más importante. Porque en esos momentos, o sea, la persona se siente, ¿cómo podríamos decirle? Sin esperanza alguna. Por lo tanto, saber que no está del todo sola y que también hay alguien que está dispuesto a ayudarla en su seguimiento, porque aún en la depresión más profunda la persona sí tiene cierta capacidad de entender que no quiere estar así. Claro. Por eso también se siente peor, porque está esa frustración de es que no quiero estar así, pero no puedo evitarlo. Claro. Entonces, cuando llega una persona como apoyo a solventar, a tratar de decirle, sabes, al menos yo creo en ti, sé que no vas a estar así para siempre, eso ya es un gran apoyo. Hace una diferencia, ¿no? Claro, sí, porque es muy diferente de una persona que tiene que afrontar algunas pérdidas solo o cuestiones de forma sola que las que tienen apoyo. Y sobre todo un apoyo en el que ellos crean, porque tampoco es como que el vecino que apenas sí conoce llegue y quiera ayudarlo, va a ser raro para él en un principio, ¿no? Sí, claro. En cambio, cuando sienten apoyo de la misma familia y de los amigos, de personas en las que confían, en las que saben que sí buscan un bien, pues sí, ya las cosas cambian completamente. Y creo que conforme vayan viendo que la persona va progresando en todo, ya le pueden ir aconsejando ciertos hábitos que siempre han sido buenos para uno. El deporte, claro, algún hobby que enriquezca sus son... formas, sí, que también lo distraiga, lo mantenga bien. Porque lo saquen, pues son, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, yo creo que el deporte, algún hábito que a él le guste, pintar, escribir, Claro. Sí. algo que simplemente, aparte de distraerlo, le haga bien. Porque Sí. lo hará sentir útil. Sí, sí. Y fíjate que eso es bien relativo, ¿no? Porque utilidad para quién, ¿no? O sea, si profundizamos en ese sentido, Bueno, sí. ahí sería cuestionar la palabra útil, ¿no? Porque es algo que de alguna manera surge y se repite en el discurso de los depresivos, ¿no? Es que yo no valgo, yo no doy, soy un inútil, etcétera. Pero, en fin, la pregunta grande es, ¿útil para qué? Y eso nos habla sobre esta tendencia en donde estamos, quieras o no, obligados a ser productivos en ciertas cosas. Y que nuestro reconocimiento, nuestro valor depende de lo que podemos hacer o no. Y eso está muy difícil. Y obviamente se tiene que cuestionar, pues. Y al final tendríamos que hablar sobre cuestiones de la forma en que la persona se vincula con el amor y cuánto amor percibe en su medio. También eso es muy interesante, porque a veces la familia, por X o Y situación, no puede dar el amor necesario para que la persona salga adelante y se tiene que recurrir a redes de apoyo y demás, ¿vale? Entonces, oye, esto está buenísimo, siento que el tema da para más, da para muchísimo más, Sí. Podemos hablar muchísimo de depresión, pero pues por el momento creo que estamos con esto. Quiero que hagamos un pequeño esfuerzo y por favor les pido hacer un pequeño resumen. ¿Qué creen que es lo más importante que podemos aportar? ¿Quién quiere empezar? Bueno, lo importante es, uno, no evitar como autodiagnosticarse con depresión, acudir siempre a ayuda profesional, y si tienes este diagnóstico es posible sobrellevarlo, pero con ayuda profesional, una buena red de apoyo, bueno, una ayuda profesional de calidad, te dará todo lo necesario que tienes que saber para poder sobrellevar o salir de la depresión. Por supuesto. Claro, bueno, yo pienso que, bueno, antes incluso de llegar con el experto, en el momento en que una persona se sienta sola, desesperanzada y demás, antes de, por supuesto, encontrar ayuda en un experto y que lo diagnostique correctamente, busque el apoyo también en familiares, en maestros, en alguien en quien confíe, porque desde el momento en que se siente solo, obviamente algo no marcha bien. Ya empieza la desesperanza, ya empieza la tristeza, ya empieza algo que se prolonga, por lo tanto tiene que buscar como esa compañía. Que no se aísle, ¿no? Claro, que no caiga en el aislamiento. Perfecto, Exacto. no lo había dicho mejor. No, está bien.
que no caiga en ese aislamiento, porque pues es como nutrir todo eso malo que Claro. quieres evitar. Claro. Entonces tienes que buscar amigos, buscar esa confianza que requieres en ese momento, esa compañía y confianza. Por supuesto. Sí, ¿no? Entonces ya de ahí ellos te llevarán con el experto y por supuesto serás diagnosticado correctamente. Claro. Pues sí, Y tratado, ¿no? sí, o sea, tienes que buscar también la compañía que, o sea, hasta ellos te digan, tienes que ir con un experto, que ellos mismos te digan, no, solo estás triste, o sea, no. Claro, claro. Sí, yo quiero aportar que en realidad, si bien la depresión surge a partir de una interpretación que tenemos del mundo, esa interpretación se vive como algo muy real y algo que duele de una manera muy... no es que la palabra no es realista, es de una manera inevitable quizás, y que siempre existen alternativas y formas. Precisamente creo, pues nada más condenso lo que mis queridas colegas acaban de decir, que es buscar redes de apoyo, evitar el aislamiento y ayuda profesional para poder pues buscar y aspirar a una calidad de vida mejor. Este espacio se llama De Proyectos, como bien saben. Les agradecemos mucho por sintonizarnos y pues el próximo miércoles vamos a intentar darle una secuencia o buscar algo que se pueda conectar muy bien este tema. No sé si quieran comentar algo más. No, yo creo que sería todo. Una vez más, si quieren comentar algo, recibimos sus comentarios. Claro. Y pues muchas gracias, tengan excelente tarde. Chao.